Bien, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Armando Rodríguez, docente de la Universidad Católica, y en esta oportunidad voy a presentar el tema de investigación que se ha preparado de forma conjunta con alumnos del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Católica, que lleva por título Cuantificación de bosques urbanos como estrategia de la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad de vida en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Entonces, siguiendo los lineamientos del Congreso, hemos preparado justamente en estas secciones. Está dividida esta misma presentación, mostrando datos generales, la problemática, los objetivos, la metodología, los principales resultados y al final unas breves conclusiones de este estudio. Acá les presento aparte del equipo de investigación que ha preparado específicamente este estudio, utilizando las herramientas que estamos preparando en la asignatura o que estamos dictando en la asignatura. Entonces, hemos seleccionado la ciudad de Cochabamba por tener características importantes en cuanto a la disminución de la superficie de bosques urbanos y también por estar en cercanía de gran parte de los alumnos que participan de este curso. Maneja muy bien, digamos, la problemática de la ciudad, ¿no? Entonces, para generar las discusiones es importante tener un ámbito que sea conocido, digamos, ¿no? Entonces, aparte de estas características, en la ciudad se está impulsando un proyecto de corredores urbanos que nos parece muy, muy interesante y además importante, ya que está mostrando o visibilizando, digamos, las condiciones actuales en las que está la ciudad, teniendo muy pocos ya espacios verdes, ¿no? Y mostrando, digamos, cuáles son los beneficios que tiene eh, una ciudad al contar con espacios verdes y específicamente con árboles, ¿no? Y cómo esta continuidad, ¿no? de estos árboles va a favorecer un ecosistema, eh, digamos, saludable y también favoreciendo el microclima y con varios otros beneficios importantes que se pueden aprovechar, ¿no? O sea, que se pueden beneficiar los que vivimos en esta ciudad. Entonces, por esta razón se han seleccionado este sitio y veíamos importante que cuantificar el área remanente de árboles o de bosques urbanos podría dar eh, posibilidad a empezar a analizar algunos indicadores respecto a la salud que tenemos en nuestra área urbana, ¿no? Entonces, contar con espacios donde se pueda tener una cierta densidad, digamos, o agrupación de árboles, podría mostrarnos algunos indicadores que se pueden medir o cuantificar, ¿no? Entonces, dentro de esta presentación vamos a hablar de algunos otros beneficios que tiene los bosques urbanos respecto a la regulación del clima y más propiamente en la región misma, es decir, el microclima que vamos a tener dentro de la ciudad. Pero nos estamos enfocando a uno solamente de los indicadores, ¿no? En este caso, el incremento de la temperatura superficial, ¿no? Que digamos se pueden monitorear de mejor manera y hacer un seguimiento incluso a largo plazo y con esta información que se puede acumular, plantear un escenario a largo plazo, ¿no? Entonces, entre los beneficios que tenemos eh, o que podemos aprovechar de los bosques urbanos está básicamente la absorción del dióxido de carbono, ¿no? Desde luego esta acción va a mitigar los impactos del cambio climático eh, que se van a dar o sea, se van a aprovechar al nivel global, pero nosotros, digamos, si vivimos en las ciudades, vamos a tener otros beneficios como tener espacios de recreación, vamos a sentir
una temperatura mucho más baja de las áreas que no tienen cobertura ah, vegetal. El aire que vamos a respirar va a ser mucho más puro, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos, animalitos en nuestro entorno, entonces va a ser más espacio recreativo, ¿no? Entonces vamos a tener otros beneficios, digamos, de contar con árboles, ¿no? Desde solamente tener la sombra y podernos guarecer del sol, ya es un beneficio importante, ¿no? Que lo podemos sentir de forma más cercana, digamos, ¿no? Cuando estamos caminando en la calle, ¿no? Y siempre a mediodía, por ejemplo, vamos a buscar siempre ir por la sombra. Entonces, cuando tenemos un árbol, vamos a poder sentir esos efectos nocivos del sol. Entonces, otros beneficios que podemos tener es que vamos a poder aprovechar, digamos, vamos a utilizar menos equipos de enfriamiento, ¿no? Digamos, como aires acondicionados en las ciudades, que también tiene este efecto de calentar, porque es un proceso de la máquina, digamos, ¿no? Que va a desprender calor, entonces hace también que se incremente la temperatura y al ser uso de una energía, entonces también estaremos contribuyendo nosotros de forma negativa al cambio climático. Entonces tenemos menos oportunidad o menos necesidad más bien de usar estos equipos, entonces también vamos a contribuir de esa forma, ¿no? De forma positiva a la disminución del cambio climático, ¿no? Y además, al tener esta vegetación, propiamente árboles en nuestro entorno, esta sensación de sofocación o de calor que podemos sentir del asfalto o de áreas que están contiguas, que no tienen sombra, va a ser también beneficioso para personas, por ejemplo, mayores que se pueden insolar, que no tienen dónde guarecerse, etcétera. Entonces, tener un ecosistema urbano con vegetación va a ser muy favorable en estos sentidos, ¿no? Entonces, nosotros básicamente queremos como objetivo, y lo voy a explicar, lo voy a listar más adelante, poder cuantificar de forma espacial, además, cuál es el porcentaje de vegetación, ¿no? De árboles que tenemos en la ciudad y determinar bajo un indicador solamente cuál es la relación que existe entre la densidad que vamos a obtener de vegetación con el incremento de temperatura. Entonces, tener un valor realmente que nos permita cuantificar esta eh, de manera, digamos, con valores o con números, cuantificar la relación que tiene el bosque urbano con el incremento de la temperatura. ¿Cuál es ese número que nos va a permitir luego monitorear esto a largo plazo, ¿no? Entonces, en nuestro entorno, en la ciudad, ¿no? Eh, Cuando tenemos vegetación, aparte de tener estos beneficios que les comentaba en la lámina anterior, vamos a tener otros como poder disponer o tener agua, em, digamos, pura en los reservorios, ya que vamos a poder infiltrar, digamos, la lluvia hasta almacenarla en el suelo, que luego se va a trasladar a los pozos, que hay varios en la ciudad de Cochabamba y también en los ríos o riachuelos que tenemos acá, ¿no? Entonces, al no tener vegetación, vamos a generar una permeabilidad, ¿no? Se va a ser muy permeable, por lo tanto, va a fluir el agua y no se va a poder infiltrar. Entonces, esto también contribuye a otra necesidad que tenemos en la ciudad, que es básicamente el agua, ¿no? La disponibilidad de agua. Entonces, si tenemos áreas urbanas, si tenemos bosques o árboles, esto va a hacer que el agua se retenga en el suelo y por lo tanto tenga el tiempo suficiente para llegar a absorber el suelo y almacenarse para luego nosotros mismos aprovecharlo en la época de estiaje, ¿no? Que tenemos bien marcada en esta región. Desde luego en la parte de cultivos, producción, de asegurar también los alimentos, tiene este otro sentido muy importante, pero principalmente las ciudades tiene este otro factor de poder luego disponer del recurso eh,
de agua que es muy, muy importante en nuestra región, ¿no? Y algunos, sé que esto también de la permeabilidad se puede transformar en un proceso de riesgo luego, ¿no? Más adelante, por ejemplo, si vamos a permitir que fluya muy rápidamente el agua, vamos a tener eventos de precipitación muy localizada y de alta intensidad, por lo tanto podríamos tener luego inundaciones en la ciudad, que es otro factor que luego se va a dar justamente por no tener áreas verdes ni tampoco infraestructura de bosques urbanos, ¿no? en nuestra ciudad. Entonces también se desencadena otros problemas en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ahora básicamente a lo que vamos a discutir en este estudio son las islas de calor. Entonces, tienen básicamente características muy importantes. Ya decíamos que las áreas que estén vecinas a vegetación o a bosques, por ejemplo, que estén más alejadas del centro de la ciudad por tener cercanía de vegetación, van a ser mucho más frescas. Eh, Áreas que estén permeables o que tengan mucho asfalto o infraestructura de edificios se van a calentar mucho, ¿no? Entonces no van a tener que requerir utilizar aire acondicionado, etcétera, ¿no? Causando estos efectos nocivos otra vez contra el cambio climático. Las zonas de transición que tengan algo de vegetación van a poder aprovechar la, la sombra, por lo tanto van a ser mucho más frescas en un determinado momento del día. Vamos a tener ciudades entonces mucho más frescas. Por lo tanto, esto también va a disminuir la mortandad por choque de calor, que principalmente se da en niños o en ancianos también, que no estamos muy lejos de otras ciudades donde realmente tienen altos índices de este problema a la salud. Así que podemos anticipar esto teniendo una infraestructura que refresque la ciudad, ¿no? Para tener estos espacios donde uno puede moverse en la ciudad sin tener estos problemas de calor, ¿no? Entonces el pavimento básicamente de las ciudades van a absorber más la energía del sol, ¿no? Por lo tanto no van a poder o van a irradiar entonces esta energía de forma de calor que luego nosotros vamos a sentir. Por lo tanto, áreas que tengan vegetación van a poder refrescar esto, van a tener sombra, van a disminuir la temperatura de la superficie. Entonces, en este estudio nosotros no estamos evaluando la temperatura atmosférica, que si bien puede tener relación, estamos hablando con la temperatura que tiene la superficie, ¿no? Es decir, todo lo que esté en la superficie, ya sean autos, infraestructura, o sea, edificios, eh, áreas de bosque, de áreas de pasto, etcétera, ¿no? Entonces, la superficie es lo que vamos a evaluar en este estudio. Entonces, aquí tenemos dos escenarios, A y B, ¿no? De diferentes regiones de la ciudad, donde en algunas regiones sí podemos tener algunos árboles que están en una infraestructura lineal, digamos, o sea, que están al lado de los caminos. Tanto estas regiones van a ser mucho más frescas que el escenario B, donde ustedes ven una calle y si ustedes alcanzan a ver hasta el final de esta calle no se ve ningún árbol en la calle. Por lo tanto, imagínense caminar en esta vereda a mediodía, básicamente uno va a sufrir un shock de calor muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, justamente el objetivo que queremos mostrar en este estudio es poder cuantificar cuánto es el valor de disminución, ¿no? O incremento de temperatura, también desde ese punto de vista, relacionado con la densidad de cobertura de la vegetación, ¿no? Entonces, esto queremos evaluarlo en la ciudad y poderlos medir a través de sensores satelitales, ¿no? Entonces, los objetivos es cuantificar la superficie remanente de bosques urbanos, estimar la densidad de dosel forestal, justamente establecer umbrales de incremento de temperatura de la superficie relacionados con la densidad forestal de bosques urbanos y básicamente proponer una metodología robusta de la cuantificación y la relación de incremento de temperatura con la superficie de bosque urbano, ¿no? Esto para que se pueda aprovechar en otros estudios y que también se pueda hacer monitoreos con esta metodología. Entonces, básicamente aquí ya les muestro la metodología. Se divide en dos áreas, en dos etapas. La densidad de dosel forestal, donde se han utilizado series temporales de imágenes Sentinel-2 en reflectancia de superficie, se han aplicado filtros espaciales, filtros temporales,
se han aplicado máscaras de nubes, además se han calculado índices de vegetación para construirlos, para luego utilizarlos como métricas de clasificación, como en el DBI, el índice de humedad, índice de estructura. Además de esto, se han compilado métricas temporales, porque hemos trabajado con más de 60 imágenes por año. Hemos trabajado principalmente en 2022. Por lo tanto, de estas imágenes se ha calculado los valores máximos, mínimos y la mediana para poder establecer el comportamiento del año. No se ha trabajado solamente con una imagen, sino con series de imágenes. Por lo tanto, se han aplicado todos estos procedimientos. Ha sido posible solo trabajando en la plataforma de Google Earth Engine, ¿no? Entonces, a partir de esto se ha generado el cálculo de densidad de dosel a través de una clasificación primero de sitios donde se ha utilizado imágenes de alta resolución de Google Earth para digitalizar las copas de la última imagen disponible, y estas cruzarla con la imagen de Sentinel-2 para el tamaño de píxel de 10 por 10 metros, calcular cuánto sería el porcentaje que ocupa el dosel en unas muestras que hemos colectado, para luego esa información extrapolarla al resto del área de estudio. Sobre la temperatura superficial se ha trabajado con imágenes Landsat 8, igual en la plataforma de Google Earth Engine. En este caso, con una data del 2022 también, o sea, desde el 1 de enero hasta el 12 de diciembre del 2022, donde se ha calculado la temperatura superficial, utilizando diferentes otras máscaras para remover los píxeles de nubes, y a partir de esto calcular el valor de temperatura superficial en grados centígrados o grados Celsius, ¿no? De esta forma, luego correlacionar esta información espacial para saber cuánto es el porcentaje de copas y cuánto es la temperatura superficial, y además esta temperatura superficial extenderla en el tiempo. Entonces, básicamente esta sería el resumen metodológico, ¿no? Donde hemos estimado una resolución espacial de 10 por 10 metros con Sentinel-2, el porcentaje de cobertura forestal, y en un tamaño de píxel mucho mayor, de 60 por 60 para Landsat, y en este caso estimar la temperatura superficial. Entonces, para toda la ocupación del píxel de Landsat, estimar la proporción de promedio de dosel forestal que tenemos y encontrar una relación respecto a esta proporción. Entonces, aquí le estamos mostrando los resultados. Solamente es un pequeño segmento para que se pueda visualizar, donde tenemos la imagen de alta resolución, donde ya se pueden ver algunas líneas o corredores de alta vegetación, alta densidad, que luego podemos calcular o estimar a cada píxel cuánto es la proporción de ocupación de cada una de las copas de los árboles, y así obtener la densidad de dosel de todo el espacio de análisis, ¿no? Entonces vamos a tener esa proporción a esta resolución, y esta resolución luego la cruzamos con imágenes de termales, ¿no? De temperatura superficial, de imágenes Landsat 8, donde ustedes ya encontrarán una relación donde tenemos mayor porcentaje de vegetación, vamos a tener una temperatura mucho más baja. Cabe recalcar que esta es la temperatura superficial, no es la atmosférica, por eso tenemos rangos mucho más elevados, porque la superficie absorbe mucha más energía, ¿no? Por tanto, mucho más caliente que la atmósfera, ¿no? Entonces, desde luego es un indicador para encontrar estas áreas donde tendríamos mayor concentración de vegetación, y áreas, desde luego, donde tenemos estos problemas de tener una baja proporción de vegetación, por lo tanto tenemos un incremento alto de temperatura. Entonces ya nos da una idea de cómo podríamos mejorar la distribución, digamos, de las manchas forestales urbanas para minimizar estos impactos de olas de calor, ¿no? Entonces, con esta información hemos generado un modelo de regresión lineal donde hemos establecido cuánto es el porcentaje de densidad de dosel relacionado con el valor de temperatura. Entonces hemos encontrado que llegando a una ocupación de 100% de dosel forestal, tenemos una disminución de temperatura superficial de hasta 15 grados de temperatura, ¿no? Entonces, básicamente aquí se ve esa relación, ¿no? Donde tenemos una disminución de temperatura, es donde se encuentra la mayor densidad de dosel forestal, ¿no?
Esta información también la hemos extendido en el tiempo, es decir, esta información que están viendo en esta lámina de la izquierda sería la temperatura de todo el año, es decir, de todas las imágenes que disponemos del año, del 2022, respecto a 3 escenarios solamente, ¿no? La densidad mayor del 90% de dosel forestal, luego del 65% y el píxel o el área que tenía cero de ocupación de densidad de dosel. Entonces, en todo el periodo tenemos una diferencia de hasta 5 o 6 grados, ¿sí? De temperatura respecto a tener una ocupación de más del 90% de dosel forestal respecto a no tener absolutamente ninguna cobertura vegetal, ¿no? Entonces 6 grados ya es bastante, ya que vemos que no cambia esta diferencia básicamente a lo largo del año. Entonces siempre vamos a tener esa misma diferencia de temperatura superficial. Y desde luego hemos tenido un proceso de validación respecto a estos sitios que hemos clasificado como áreas de entrenamiento respecto a, el área modelada versus el área observada, donde vemos que la cuantificación de dosel todavía no se relaciona muy bien con el porcentaje estimado por píxel, porque esto incluso puede relacionarse que en áreas que se han digitalizado, en la última imagen ya básicamente no tenemos esa misma proporción, ¿no? Entonces, porque la temporalidad de la clasificación del observado y lo clasificado es ligeramente diferente, ¿no? La ocupación que se ha obtenido para el modelo. Entonces, básicamente, como conclusión, tenemos que hemos encontrado la relación inversa entre el porcentaje de cobertura de bosques urbanos con el incremento de la temperatura, es decir, si hemos podido encontrar esta relación que si tenemos más proporción de bosques, vamos a tener menos incremento de temperatura. Esto favorece entonces el proceso de evapotranspiración, absorción de la energía, que luego repercute con esta áreas de disminución de la temperatura, ¿no? Esto también demuestra que los bosques urbanos pueden actuar como reguladores del microclima, ¿no? Mostrando entonces beneficios importantes para los vecinos, es decir, para las personas que viven alrededor de estas áreas. Entonces, sin embargo, es importante destacar que la relación exacta de la proporción de densidad de dosel forestal con el incremento de la temperatura puede deberse a algunas variaciones respecto a básicamente la estructura vertical de la vegetación, porque nosotros lo vemos proporción horizontal, y también a la composición de las especies, ¿no? Básicamente no va a ser lo mismo una densidad de dosel forestal de una especie que puede tener hojas todo el año y otra especie que solo tiene hojas en la época de mayor humedad, digamos, ¿no? Entonces, estas diferencias también pueden repercutir sobre nuestras evaluaciones, por lo tanto, podríamos mejorar esto en un próximo estudio para poder cuantificar estas diferencias y con la estacionalidad o fenología establecer esta relación mucho más directa. Entonces, para cerrar, algo muy importante que me gustaría que podamos quedarnos con esta idea, por lo menos, es que hemos logrado determinar que para cada incremento de 10% de ocupación de dosel forestal, disminuimos 1.5 grados de temperatura superficial, ¿no? Esto se puede llegar hasta disminuir hasta 15 grados, ¿no? De temperatura superficial respecto a este abanico de umbrales de densidad dosel, ¿no? Entonces hemos encontrado hasta 15 grados centígrados que se puede disminuir y cada vez que aumentamos 10% de densidad de dosel forestal, disminuimos 1.5 grados de temperatura superficial. Entonces, no me queda más que agradecerles por esta oportunidad de mostrar los resultados y también agradecer a todos los estudiantes del 7º semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica. Muchas gracias.